mesa. Giancarlo siempre nos propone importantes retos, como por ejemplo lo que supone para mí que un abogado les hable ahora de la comida en un centro de ciencias de la atmósfera sobre normas, ¿no? Difícil conseguir algo positivo de eso. Lo que yo puedo comentarles en relación al artículo que nosotros escribimos tiene que ver justamente con esto que Jan colocaba hacia el final de esta última intervención, ¿no? Y también lo que ya se ha dicho sobre la mesa en relación a las ciudades, cómo estamos viendo las ciudades y digamos lo demencial en lo que se han ido convirtiendo estos espacios, espacios dispersos, disgregados, en donde grandes mayorías de la población quedan obligadas a vivir en situaciones de exclusión en las periferias, teniendo que vivir horas de traslado en pésimas condiciones, con inseguridad, con mala calidad y con una tendencia a la privatización de estos servicios que se preocupan más por la ganancia que por las necesidades de las personas que están utilizando este servicio, ¿no? Que como ya también se ha dicho aquí con mucha claridad, no es más que la expresión del capitalismo en las ciudades a través de uno de sus rostros, que es el del transporte. Entonces, en ese contexto, digamos, de dispersión, segregación, exclusión, marginación, lo que Jan nos propuso a nosotros fue intentar construir desde el paradigma de los derechos humanos o de los derechos fundamentales un artículo que pudiera acompañar las reflexiones que están en este libro. En el ámbito, muy rápidamente, en el ámbito de la discusión de los derechos hay como 4 ejes que conviene distinguir, se los digo muy rápido. Uno tiene que ver con la discusión filosófica sobre qué cosas deben ser derechos humanos, qué en el mundo que nos rodea puede ser considerado un derecho humano o no, conviene que sea considerado un derecho humano o no. Una segunda reflexión que tiene que ver con cuáles son los derechos humanos y cómo están conformados los derechos humanos. Un segundo ámbito de discusión importante. Y un tercer ámbito de discusión que nos genera siempre mucho ruido a los abogados es, teniendo ya los derechos humanos, ¿qué grado de eficacia tienen, ¿no? Siempre nos dicen, bueno, está bonito su discurso de los derechos, pero luego resulta que no se aplican. Entonces ese es otro ámbito de la discusión. Digo esto porque, por lo que tiene que ver con el transporte, 2 discusiones que hoy son muy convenientes es, primero, si el transporte público puede convertirse o no en un derecho humano. Quiero decir, es una reflexión como se puede hacer en relación con el Internet. ¿Convendría que el Internet hoy, en el contexto actual de las sociedades informatizadas, convirtieran al Internet en un derecho humano, sí o no? Bueno, esa discusión es pertinente en el ámbito de los derechos humanos. Por ejemplo, en el ámbito del derecho a la información ya no, porque ya hay un consenso cuasi universal de que el derecho a la información es un derecho humano. Pero el derecho al transporte no. El derecho al transporte humano, el derecho al transporte público todavía no queda claro si debe o no debe de ser considerado un derecho humano. Bueno, digo esto para después decir que esa discusión no está en el artículo. Lo que nosotros hicimos es partir ya del presupuesto de que en el tipo de ciudades que hemos venido construyendo es indispensable que el transporte público sea pensado desde el punto de vista jurídico como un derecho humano. Y lo que, como ya se colocaba sobre la mesa, lo que Edmundo y yo hicimos es intentar imaginar cuál debería de ser el contenido esencial de ese derecho y cuáles las obligaciones que asumiría el Estado frente a ese derecho. Y ya también aquí se señalaba que ese contenido esencial mínimo del derecho debería ser que ese derecho humano, ese transporte estuviera disponible, que fuera accesible, que fuera asequible, o sea, que no nos cueste una cantidad de dinero que nuestro salario no puede pagar, que sea universal y por lo tanto sin discriminación. Imagínense ustedes esas condiciones en las que muchos de nosotros nos encontramos al tener que trasladarnos hacia nuestras casas y de nuestras casas a nuestros trabajos. Imagínense eso para una persona mayor de 70 años o para una persona con discapacidad. Estas ciudades verdaderamente son altamente excluyentes y discriminatorias sobre ciertos grupos humanos. Eso también está colocado en la reflexión sobre el derecho humano al transporte público. El tema de la calidad, el tema de la seguridad, por supuesto el tema de la sostenibilidad, información y exigibilidad. Son
algunos elementos que, como también ya se señaló sobre la mesa, conforman el contenido esencial de algunos otros derechos. El derecho humano al agua tiene en alguna medida estos componentes esenciales, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Y lo que nosotros hicimos en el artículo, y la verdad es que me parece, sin vanagloriarnos, pero sí fue un esfuerzo interesante porque creo que estamos avanzando lo que en el ámbito internacional de los derechos humanos se podría prefigurar como una observación general relativa al tema del transporte público.